A reading from the Lectura letter to the de la Hebrews. carta a los Hebreos. Brothers and sisters, Hermanos, since we are surrounded by so una many nube important ingente de espectadores let us nos rid rodea. ourselves of Por every tanto, burden and quitémonos sin lo which que nos clings to us, estorba and y el persevere pecado que in the nos race ata, that lies y before corramos us, en la carrera que nos keeping our toca, eyes on sin Jesus retirarnos Christ, fijo los ojos the en el leader que and inició perfecter y of faith. completa nuestra fe, For the Jesús, sake of the joy que that lay before anunciando him, el gozo Jesus endured inmediato the cross, soportó la despising cruz its shame, sin miedo a la and has taken ignominia, his seat at y the right ahora está hand of sentado a God. la derecha del Padre. Consider how he endured Recuerden such al que opposition soportó from la sinners, oposición de los in order that pecadores, you may not grow y no se weary and lose cansen heart. ni pierdan el ánimo. In your struggle against sin, Todavía you no have han not llegado yet a la resisted sangre en su to the point pelea of shedding blood. contra el pecado. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. They will praise you, Lord, who Te alabarán, Señor, los que te buscan. Te alabarán, Señor, los que te buscan. I will fulfill my vows Cumpliré mis before votos those delante who de fear tus him. fieles. The Los lowly shall eat desvalidos at their comerán table. hasta They saciarse. who seek the Lord Alabarán al shall Señor praise los him. que lo May buscan. your hearts be Viva su ever merry. corazón por siempre. Te alabarán, Señor, los que te buscan. All the ends of the earth Lo recordarán y remember volverán al and turn Señor to the hasta Lord. de los confines del All the orbe. families of the En su nations presencia shall se bow down postrarán las before him. familias de los To him pueblos. alone shall bow down Ante él all se who see postrarán the las Lord. cenizas de la tumba. Before him shall Ante él bend se all who go down inclinarán into los the que dust. bajan al polvo. Te alabarán, Señor, los que te buscan. And to him my soul shall Me hará vivir para my él. descendants Mi shall serve. descendencia la servirá. Let the coming generation Hablarán del bring Señor the a la Lord, generación that they futura. may proclaim to Contarán the su people yet justicia to al be born pueblo que ha de the nacer. justice he has shown. Todo lo que hizo el Señor. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. When Jesus had crossed En again aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: Mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos se habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntando: ¿Quién me ha tocado el manto?
Who took Los it? discípulos le contestaron, And he looked around to ¿ves see who had cómo done te it. apretúa a la gente y When pregunta he quién me ha realized tocado? what had happened to Él him, seguía mirando approached him alrededor para ver quién había He sido. fell down before La mujer se Jesus and acercó told him the asustada whole y truth. temblorosa al He comprender lo said que to her, había "Daughter, pasado, your se le echó a faith los has pies y le saved you. confesó todo. Go in Él le peace dijo, and be hija, cured of your tu affliction." fe te ha curado. While he was still Vete en paz y speaking, con salud. people from the synagogue Todavía and estaba officials' hablando cuando house llegaron de casa del arrived jefe and de la said, "Your sinagoga daughter para has decirle, died. Why tu trouble the hija se ha teacher any muerto. longer?" ¿Para qué molestar más al Disregarding the maestro? message that Jesús had been alcanzó a oír reported, lo que Jesus hablaban y le said dijo al to jefe the de la official, sinagoga, no "Do not temas, be afraid, basta que just tengas have fe. faith." He did No not allow permitió anyone to que lo accompany him acompañara besides nadie más que Peter, James, Pedro, and John, his Santiago y brother. Juan, el hermano de Santiago. When they arrived at the house of the Llegaron a casa synagogue del jefe de official, la he caught sinagoga sight of a y commotion, encontró el people alboroto de los weeping que and wailing lloraban y se loudly. lamentaban a So he gritos. went in and said to them, Entró y les dijo, "Why this ¿qué commotion and weeping? estrépito The child is not y dead, qué but lloros son asleep." estos? And they La niña no está agreed muerta, está and put dormida. them all out. Se He reían took de él, along the child's pero él father los and echó mother fuera a and todos those y who con were el with him, padre y la madre de and la entered the niña room la where the cogió de child la mano y was. le dijo, He took the child by the hand and said to her, Talita "Talitha cum," which Kumi, means, que "Little significa girl, I contigo say to hablo, you, niña, arise." levántate. The girl, a child La of niña se 12, puso en pie e rose immediately and inmediatamente walked echó a around. andar. At that, Tenía they 12 were años. utterly Y astounded se and quedaron gave viendo strict visiones. orders that Les no one should insistía know en que this, nadie and se said that enterara she y le should be dijo given something que to eat. diera de comer a la niña. Verbum Domini. In the passage today, Jesus says, "Who touched me?" En el pasaje de hoy, Crowds pressing Jesús upon dice, this woman with the ¿quién me hemorrhage. tocó? Touch is Cuando word touch is different because she's Jesús pasa por la reaching out muchedumbre to con la him with mujer faith and que sufre drawing de with flujos de powerful sangre, healing ella lo from him. toca That we por su come fe receive y the queda sacraments sanada. today in the church Cuando with venimos faith a and recibir los receive sacramentos en la grace. iglesia hoy en día, recibimos We come gracia. with that kind Venimos of con ese lively faith tipo de that fe expects much from the Lord, que good espera things from the mucho del Lord. Señor, cosas buenas And the del saints Señor. certainly Y witnessed los santos, to por this. Today seguro, we dan celebrate testimonio de esto. John Hoy Bosco, celebramos founder of a San Juan the Bosco, Salesians. fundador de los He lived salesianos. obviously a deep life Obviamente of ellos tienen faith una and was profunda vida de transformative fe. in the Fue area algo in which he transformador worked, en el área en que serving young vivieron, people. el servicio He de los lived from jóvenes. 1815 to Vivió de 1888, 1815 a founded the 1888. Salesians and the Fundó a Salesian los Sisters, salesianos y las which hermanas were founded to work salesianas. with Fueron girls. fundadas para And trabajar his con las principal work was niñas the y education su of the obra youth. principal fue la educación de los jóvenes. He had a very charismatic, lively Tuvo una personality. He would personalidad say, muy "Let's make carismática. holiness consist in being Él solía very decir, cheerful." hagamos de la And santidad he was in the algo muy town of alegre. Turin in Italy. It Él was an estaba industrialized city. Turín, en Italia, una It was ciudad in the industrial, I guess, the beginning of the Industrial el Revolution, with comienzo a de la population revolución of industrial, 150,000 con una people. población de So many 150.000 people personas. from the rural Así que countryside muchas personas migrated to the city for del work, campo and there were many emigraron a la ciudad kids para trabajar y había left muchos niños roaming the streets and things, I guess, as their que parents deambulaban por las calles worked, and they were getting into mientras sus trouble. padres trabajaban y se And he metían en himself was problemas. raised on a Y él farm, very mismo poor, se había criado en una and his granja father de died manera when muy he was pobre 2, y su padre murió and he cuando él was tenía 2 drawn años to, y he saw like a se, traveling circus, a small group of se- entertainers. él vio un He was drawn to circo their itinerante, acrobatic feats, and se he unió a was ellos raised, his mother como was extremely acróbata. devout, and Su he madre wanted to era muy use that devota y quería que entertainment utilizar ese tipo and de magic tricks and entretenimiento stuff y trucos to de draw magia, people, so etcétera, he could para atraer a las catechize or personas, evangelize them, share the good para poder news. catequizarlos o He said, "At evangelizarlos. the age of 9, I Él, knew I wanted to be a a la edad de priest 9 and años, help él young dijo, people." yo sabía que He quería would ser have sacerdote y a ayudar a los vision jóvenes. at that age of A esa how edad to él deal tendría with una young visión people de with cómo great lidiar con los charity, jóvenes con kindness, gran and caridad, gentleness, not to be bondad y harsh with ternura, young no ser people. duro con los He was jóvenes. ordained a priest Fue ordenado and had como to go sacerdote through y opposition from his older tuvo brothers que and things, had to leave pasar home por at a cierta very young oposición de age, sus I think he was hermanos 12 or mayores. 13, and Se marchó de casa a una edad muy worked. temprana, cuando tenía 12 Eventually, o a 13 priest años, a took him in trabajar y to finalmente un help with his sacerdote education and things, lo and he was ordained. acogió
para ayudarlo con su educación y finalmente fue ordenado y realizó obras de posgrado en Turín y trabajó con los jóvenes, hacía reuniones dominicales y finalmente formó una escuela. Solían hacer caramelos para vender, reparar zapatos o cualquier tipo de oficio. Les enseñaba a los muchachos a que tuvieran un oficio, hacer trajes o arreglarlos o incluso manejaban un restaurante. Le gustaba citar a San Francisco de Sales, por quien nombraron la Orden de los Salesianos, quien decía, se puede atrapar más moscas con miel que con vinagre, un enfoque muy práctico. Y es algo muy cierto, la gente se siente atraída a la iglesia por su alegría. A menudo quieren lo que tienen los cristianos. En medio de las tribulaciones encontramos a Cristo y encontramos la alegría del Espíritu Santo que obra en nosotros. No hemos de tener miedo de irradiar eso a los demás. A veces sencillamente se trata de una sonrisa. Una sonrisa puede ser muy poderosa y atractiva en comunicar la fe a los demás. Su oratorio, como le llamaba, tenía cantos y oraciones y catecismo también competencias, caminatas largas y picnics. Tenía una gran devoción a María, ayuda de los cristianos y la Eucaristía. Solía decirle a sus alumnos, a sus pupilos, si quieren muchas gracias, hagan muchas visitas a Jesús en el Santísimo Sacramento. Si quieren pocas gracias, háganle pocas. Solía enfatizar la confesión en los jóvenes en su batalla contra el pecado. Y hay muchos escritos e historias en torno a esto. Es famoso por haber tenido sueños proféticos en donde Dios le revelaba cosas. Creo que hay como unos 153 que han quedado registrados oficialmente. Y muchos de ellos, o algunos de ellos, hablan acerca del estado del alma de los muchachos con quien trabajaba, cómo podía ayudarles a combatir el pecado. También, como otros santos, tuvo dos visiones del infierno y lo que está en juego en nuestra batalla contra el pecado. La fundación del sistema educativo, ese catecismo de oración y devoción para combatir el pecado, realizar una buena confesión, tener alegría y confianza y paz de corazón. A veces creo que podemos esperar hasta que nos sentimos inspirados, pero basta saber que esto es lo que la Iglesia enseña, que tenemos que examinar nuestras vidas. Cuando miramos los 10 mandamientos y todos los pecados delineados por los 10 mandamientos, examinamos nuestras vidas para ver de qué tenemos que arrepentirnos. Y sí, a veces, la mayoría del tiempo, quizás incluso, se siente como si fuera un deber, pero hay una gran bendición en ello. Hay que ser fieles a esa devoción, porque en el sacramento de la confesión recibimos gracia para combatir el pecado. Tenemos la absolución y el perdón de los pecados y recibimos gracia para superarlos. Creo que es verdad. La mayoría de nosotros repetimos nuestros pecados, pero esa gracia obra en nosotros y puede que nos movamos hacia adelante en otras áreas que no veamos. La humildad, la fidelidad, mayor confianza en Dios, mientras nos esforzamos por luchar contra un pecado en particular. Cuando leo sobre su vida de San Juan Bosco, me llama la atención que hay esa sencillez en su enfoque. Es como un punto de arranque esencial, eliminar el pecado en nuestras vidas. Cuando miramos la carta a los Corintios, Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. San Lucas capítulo 1 dice, hablando de San Juan Bautista, dice, precederás al Señor para preparar el camino, para darle a su pueblo conocimiento de su salvación a través del perdón de sus pecados, por la compasión del Señor. Dice Zacarías, quien hace esa profecía, el padre de Juan Bautista.
y precederás al Señor para preparar el camino y darle a su pueblo conocimiento de su salvación a través del perdón de los pecados por la misericordia de Dios. Necesitamos ese perdón y necesitamos ver que ese perdón está disponible a través de la misericordia de Dios. No ver a Dios sencillamente como un Dios duro que exige perfección de nosotros. Él tiene una misericordia llena de ternura. Ofrece perdón de manera que vivamos de una manera mejor y conozcamos la alegría. El pecado es devastador en nuestras vidas. Nos roba de nuestra alegría, tuerce nuestras personalidades, nos hace pecadores. Hebreos 12, que leímos hoy, versículos del 1 al 4, dice que estamos rodeados por una multitud de testigos, por los santos que nos preceden. Dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús. Muchos homilistas han hablado acerca de la imagen de un estadio, la nube de testigos en un estadio, y ven que hay una carrera y el estadio está animándonos, rezando por nosotros para deshacernos de todo estorbo y pecado, para correr la carrera. Las tribulaciones, la perseverancia, buscar la meta del cielo, de una vida santa. Jesús soportó la cruz. Imagínense la oposición que soportó de los pecadores para que ustedes no pierdan su lucha contra el pecado. Jesús sufrió la cruz, anhelando una resurrección, la alegría en el cielo. No se desanimen, dice Hebreos. No se descorazonen en su lucha contra el pecado. El mundo y la carne y el diablo tratan de esconder esa realidad del pecado de nosotros. Dicen que no es tan importante, que todo el mundo lo hace, que está bien. Aún tenemos, si uno tiene esa orientación fundamental hacia Dios, uno estará bien. Que esos actos de pecado en nuestras vidas en particular no importan, pero eso no es lo que nos dicen las Escrituras. Nos está exhortando, nos dicen, estás en una carrera, corre para que ganes, no te agobies. Sí, es una lucha, sí, es la experiencia universal de los cristianos. Tenemos solidaridad con nuestros hermanos pecadores. Todos estamos en la misma lucha. Y yo, cuando hablo con las personas, a veces la gente me dice, oh, yo nunca podría ser católico, no soy lo suficientemente santo, no soy lo suficientemente bueno como para ser parte de la iglesia. Y quiero decir, no, vengan, unámonos en la lucha contra el pecado. Todos somos parte de una gran batalla. Aún no hemos llegado a la meta. Y es una lucha, es una experiencia universal. El cielo o el infierno están en juego. El infierno es una posibilidad real. Dios no va a obligarnos a amarlo, no va a obligarnos a ser obedientes. Podemos elegir el pecado y seguir por un camino diferente que nos aleja de Dios. El infierno es como una realización final de ello. Recuerdo que hay una especie de película liberal acerca de la iglesia basada en una obra de teatro humorística de comienzo de los 80s. Hay una línea que me llamó la atención donde un joven diácono le dice a un párroco veterano, ¿usted cree en el infierno? El párroco había tenido una familia dificultosa y él contesta, he visto lo suficiente aquí sobre la tierra para pensar que existe. Y es verdad, podemos tener una prefiguración del cielo, pero también del infierno, en donde Dios es ignorado, en donde no se busca su voluntad, en donde no es amado, y vemos la falta de humanidad del hombre hacia su prójimo. Hemos sido creados para la libertad y
luchamos contra el pecado. That truth will set us free, that truth La will move verdad our nos heart hará will libres. live. We live that moral life. Cuando We live a vivimos la life of vida moral, grace. We vivimos una know vida de the gracia fullness of y freedom. podemos conocer la libertad Yet we plena. have this wound of original Sin sin, embargo, tenemos la herida fallen del human pecado nature, original, weakened will, darkened intellect, una voluntad a débil, tendency un to intelecto sin. enturbiado. The original sin Tenemos in the la Garden of Eden with tendencia Adam and Eve. a pecar We have debido the a la natural caída en law el that can jardín del tell Edén. us through our Tenemos la ley conscience natural que nos to dice a do través de good, nuestra to avoid conciencia que evil, and hagamos el there's bien, something in us que that wants to do evitemos that. el There's an mal. impulse of goodness too. But we struggle against this tendency to sin. Luchamos contra esa Sometimes we tendencia de don't pecar. obey our A veces no conscience. obedecemos nuestra conciencia. And the church's teaching is that Y mortal la sin enseñanza de la iglesia es que el separates us pecado from mortal God. nos We separa de turn away Dios. from Him. We lose God's Le charity, His damos la life in espalda, our perdemos la soul. caridad When we de commit Dios en sin, nuestras we're the almas object cuando of that cometemos un pecado y somos action. el objeto Sin de is a esa grave acción. matter. El pecado es Committed with full un knowledge asunto of the grave wrong cometido con sin. conocimiento pleno y Speak of that as a asentimiento mortal sin, the death of the soul, says Paul. voluntario. Hablamos de ello We must como confess la it. muerte Must del come to alma. the sacrament Y of es algo que debemos reconciliation. confesar, If we acudir al knowingly sacramento de la choose reconciliación. something Si gravely voluntariamente y a disordered, sabiendas elegimos algo this is enormemente desordenado, contempt for the esto divine law, incluye rejection of God's desdén por la love ley for divina, el us. rechazo del Knowingly amor and de Dios por willingly, nosotros, we have shown conscientemente y temptation, voluntariamente. psychological immaturity. There's all kinds of Hay todo tipo complicated de facts that we can't efectos judge a complicados que person's no soul. podemos juzgar el alma de una persona. We can't judge a person's No subjective podemos culpability. juzgar la culpabilidad But we can subjetiva de say una that persona, this pero gravely podemos disordered decir act is wrong. que It's este always acto wrong. gravemente desordenado está mal. There Siempre está mal. was a post-synodal, I think, Había una exhortation, John Paul exhortación II, post-sinodal de Juan Pablo II en los años 80 llamada Reconciliación y Dependencia, donde escribe: la orientación fundamental puede ser cambiada radicalmente a través de actos radicales. Claramente puede ocurrir situaciones que son muy complejas y oscuras desde una perspectiva psicológica, que tienen influencia sobre la culpabilidad subjetiva del pecador. Lo que está diciendo es que al cometer actos pecadores que son gravemente desordenados, el pecado mortal, perdemos esa gracia santificante, esa vida del alma, que esto realmente es posible. Hay una tentación hoy en día, algunos le llaman como una opción fundamental hacia Dios. Sí, aún profeso amor a Dios, pero si estamos pecando voluntariamente, lo estamos contradiciendo de forma grave. Sí, es una batalla. Y Hebreos nos dice que tenemos que luchar contra el pecado. No se desanimen en su lucha contra el pecado. Si han caído, párense de nuevo. Voy a concluir con esa historia. Recuerdo unas cuantas homilías del seminario. Uno es ordenado diácono y uno empieza a predicar ante todos los profesores y seminaristas en la misa de la mañana, y recuerdo un sacerdote se estaba poniendo de pie, y la mayoría de las personas, cuando va a predicar ante los docentes, trata de no ser muy extremos, y él estaba hablando acerca de haber sido entrenador de pista en la escuela secundaria, y una de las alumnas que estaba corriendo se cayó y él va a ayudarle. Yo me imaginé, oh, seguramente va a ayudarla, y se pone a gritarle: párate. Y se puso a gritar en la homilía: súbete, párate, párate, le gritaba. Nunca olvidaré ese mensaje porque lo estaba asociando con la lucha contra el pecado. Si uno cae, sí, es algo grave, pero hay que ponerse de pie otra vez. Hay que pararse de nuevo, empezar otra vez, confiando en la gracia de Dios, rezando como si todo dependiese de Dios, pues así es. Nosotros cooperamos con la gracia de Dios, y con esa determinación, con la mirada fija en Jesús, hemos de perseverar.